Gracias, Pedro. Para empezar puntualmente nuestra reunión, y para ello lo vamos a hacer empezando con una canción. La canción 117, el tema es Imitemos la bondad de Jehová. Y seguidamente haremos una oración. Bueno, pues esta mañana tenemos a nuestro hermano Mariano Moratilla. Él viene de la congregación Fuente del Berro y el tema es muy interesante. Obremos lo que es bueno para con todos. Escuchamos al hermano Moratilla. Gracias. Envueltos en la cálida luz del atardecer, unos viejos amigos cenan al fresco mientras disfrutan de la vista entre risas y una animada charla. Lejos de este lugar, un labrador mira los campos y sonríe satisfecho al ver que a lo lejos se han juntado negros nubarrones y empieza a llover sobre su sedienta plantación. En otro lugar también, unos padres contemplan embelesados los vacilantes primeros padres de su hijo. Son escenas que se repiten casi diariamente o diariamente a lo largo de toda la tierra. Nosotros probablemente hayamos disfrutado de algunas iguales o parecidas. Pues sean conscientes o no, esas personas y hasta nosotros, cuando disfrutamos de ello, nos beneficiamos de algo en común, de la bondad de Jehová. Las personas religiosas que tienen aprecio por lo espiritual, pues repiten con frecuencia la frase Dios es bueno. Pero en realidad pocos comprenden el significado y la profundidad de estas palabras. La Biblia ahonda mucho más. No solamente dice que Dios es bueno. Por ejemplo, en Zacarías 9:17, exaltando esa bondad, dice, ¡oh, cuán grande es tu bondad! ¿Qué implica esta cualidad divina? ¿Y nos afecta a cada uno de nosotros? Bueno, empezaremos por definir lo que es la bondad. La bondad es una cualidad positiva, una virtud, es una excelencia moral, una inclinación natural a hacer el bien, un interés activo en el bienestar de los demás. Y obviamente tenemos que hablar de la bondad de Jehová porque es el mayor ejemplo de bondad. Cuando a Jesús le
dijeron el título bueno, él no lo aceptó. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, que es Dios. Así Jehová es el ejemplo perfecto de mostrar bondad a los demás. Y lo hace de muy diversas maneras. Además lo hace incluso hasta a los desagradecidos, a las personas que no aprecian en absoluto esa bondad. Lo hace para intentar animarlos a que puedan reconocer precisamente su personalidad. Pues vamos a analizar muy brevemente cómo Jehová muestra esa bondad. Jehová nos ha dado un cuerpo que la Biblia dice acertadamente que está maravillosamente hecho. Y nos ha dado unos sentidos no solamente para que sobrevivamos, no solamente para que respiremos, nos alimentemos, sino para que disfrutemos de la vida. Recordemos las escenas que hemos mencionado al principio. ¿Qué deleita la vista en momentos como los que hemos citado? Las mejillas coloradas de un niño feliz, los aguaceros que caen en los campos, los tonos rojizos, dorados, violáceos de un atardecer. Bueno, con nuestro ojo podemos distinguir unos 300.000 colores diferentes. Eso no es imprescindible para vivir, pero Jehová lo ha hecho para que disfrutemos. También del oído, pues es un órgano que nos permite disfrutar de la voz de nuestros seres queridos, escuchar hermosas melodías de la música, otro regalo que Jehová nos ha hecho. Bueno, esto, ¿de dónde procede? La Biblia dice en Proverbios que el oído y el ojo Jehová mismo los ha producido. El olfato, pues también nos permite disfrutar de hermosos olores, de bellos olores, de imaginar situaciones, por ejemplo, pensar en el olor cuando se está cocinando nuestra comida preferida, pues hace que se produzcan reacciones en nuestro propio cuerpo. Hasta las papilas gustativas empiezan a pues, tener efecto y nos causa verdadero placer. Bueno, pues esto brevemente es un repaso rápido de cómo Jehová muestra la bondad a favor de otros. Pero tendríamos que ir a la Biblia si queremos observar verdaderamente actos de bondad a favor nuestro. Y en la Biblia aparecen dos cuestiones que nos ayudan a apreciar la bondad de Jehová. Primero, Él nos aconseja para que tomemos decisiones que nos dirigen en la vida, que producen bienestar y felicidad. El texto que se examina hoy, en Examinando las Escrituras, Isaías 48, 17, justamente refleja esa idea, que es un Dios que nos enseña para que te beneficies, dice él mismo. Ese es un acto de bondad. Y cuando escuchamos los consejos que Jehová nos da para la vida, el resultado es que disfrutamos de una mejor calidad de vida, de paz, de justicia. Otra manera en la que Jehová muestra esa bondad es cuidándonos con ternura. En la Biblia encontramos expresiones tan protectoras, tan ayudadoras como las de Isaías 41, 10 y 13, donde Jehová dice bondadosamente, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te agarro de tu propia mano. Así Jehová no solamente lo dice, sino que además podemos observar el cuidado amoroso de Jehová cuando nos encontramos en situaciones difíciles y angustiosas. Ahora, ¿cómo nos afecta eso? La bondad de Jehová. Pues veamos cómo el propio Jehová nos implica en el asunto. Espera que nosotros mostremos bondad a otros. Nos dirigimos a Hebreos capítulo 13 y versículo 16. Os invito a que podamos leerlo juntos, donde leemos, además, no olviden el hacer bien, el ser bondadosos y el compartir cosas con otros. Notad ahora, porque dichos sacrificios le son de mucho agrado a Dios. Así Jehová se complace con que hagamos el bien a otros. Pues es lo que vamos a considerar a continuación. ¿Cómo podemos imitar a Jehová cuando mostramos bondad a favor de otras personas? Porque además Jehová proporciona el Espíritu Santo que nos permite desarrollar esa cualidad de la bondad como uno de los rasgos del fruto del Espíritu que Él proporciona a los que le conocen y los que quieren servirle. Así que empezaremos por citar cómo hacer el bien, cómo comportarnos bondadosamente con los que tenemos más cerca. Y los que tenemos más cerca pues son los miembros de nuestra propia familia. Las relaciones familiares, Jehová espera
que la característica principal sea el amor. Encontramos consejos en el libro de los Efesios para los esposos, las esposas, los padres. Esposo, ama a tu esposa como tu propio cuerpo. Esposa, respeta y ama a tu propio esposo. Padres, no estén irritando a sus hijos. Hijos, sean obedientes. Jehová espera que ese sea el ambiente para demostrar y disfrutar de la bondad unos con otros. Pero vivimos en una sociedad en la que, como la Biblia ya prometía, el cariño natural ha dejado de ser algo natural, por utilizar la misma expresión. Las familias son foco de problemas, de verdaderamente maltrato en muchas ocasiones, pero la Biblia nos ayuda y nos anima a hacerlo. Vamos a ver, por ejemplo, el principio que el apóstol Pablo establece en 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y 8, donde habla del asunto. En 1 Timoteo, capítulo 5, en el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a practicar devoción piadosa en su propia casa y a seguir pagando la debida compensación a sus padres y abuelos, porque esto es acepto a vista de Dios. Bueno, pues qué hermosas palabras que reflejan la responsabilidad que los hijos y nietos tenemos para con nuestros mayores. Jehová espera que nos comportemos bondadosamente pues con aquellos que nos han cuidado, que nos han atendido cuando lo hemos necesitado, siendo niños o jóvenes, dándonos guía, dándonos alimento, dándonos una casa, lo mejor que han podido y probablemente lo mejor que han sabido. Y en el caso de muchos de nosotros, lo más importante, nos han enseñado a conocer a Jehová. Pues ahora dice el apóstol Pablo que es una compensación, que es como pagar una deuda para equilibrar ese esfuerzo, ese cariño, esa bondad que hemos recibido. Ahora la demostremos con nuestros padres, de manera que cuando lo necesiten, si están enfermos, si están en necesidad económica, es responsabilidad de los hijos y de los nietos el cuidarlos. Y por extensión, el versículo 8 dice el apóstol Pablo, ciertamente, si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los que son miembros de su propia casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. Bueno, Jehová espera que los padres cuiden de los de su propia casa, es decir, de sus hijos. Así los padres tienen que cuidar de satisfacer las necesidades de sus propios hijos. Claro, en este mundo en el que vivimos, la gente entiende que hacer eso es darles a los hijos todo lo que se pueda en sentido material. El atender todos sus caprichos, el darles, porque como se nos enseña y se nos anima, se lo merecen. Probablemente es así, pero es verdaderamente una muestra de bondad el darles a nuestros hijos todo en sentido material. Bueno, eso contribuye a que desarrollen un punto de vista de la vida que es equivocado. El tener todas las riquezas, el tener todo, satisfacer todos los caprichos, no provoca, no causa la felicidad. Todo lo contrario. La Biblia dice que quien vive para satisfacer esas cosas se acarrea muchos problemas. Así no hay felicidad en satisfacer los bienes materiales. Claro, eso influye, en primer lugar, en que nosotros como padres tenemos que tener un punto de vista adecuado respecto a los asuntos materiales. Como dice la Biblia, estar contentos con lo que tenemos, eso ayudará a que nuestros hijos también desarrollen esa misma actitud. Y desde luego el atender o el satisfacer las cuestiones materiales no soluciona todos los problemas que surgen en la familia. Taparlos comprándoles caprichos o satisfaciendo sus deseos no va a solucionar los problemas de tratar con bondad. Tenemos que imitar a Jesús. Jesús, su familia dijo que eran sus hermanos. Bueno, pues él se aseguró que ellos estuvieran tranquilos sabiendo que Jesús les quería. Se lo dijo en repetidas ocasiones de manera directa y clara. Pasó tiempo con ellos, les demostró su cariño. Eso es lo que los padres tenemos que hacer. Demostrarles a nuestros hijos que les queremos mucho, que son muy importantes para nosotros. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues diciéndoselo y demostrándoselo. Abracémosles, démosles besos a nuestros propios hijos, hablemos con ellos, comamos con ellos, pasemos tiempo con ellos, que no tengan duda que forman parte de una amorosa familia. Eso construirá
adultos equilibrados y felices. Pero también Jesús, cuando fue necesario, corrigió a sus discípulos, a los que quería mucho, y ellos sabían que les quería. Pero cuando fue necesario, Jesús les corrigió, con cariño, pero les corrigió. Así los padres también tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos en este sentido, en ocasiones de administrar disciplina de manera equilibrada, bondadosa y amorosa. A veces solamente es necesario explicarles por qué está mal alguna cosa o por qué está bien hacer algo de forma positiva, pero en otras ocasiones será necesario corregirles de una manera más clara. Hacer como hizo Jesús, escoger el momento apropiado, escoger las palabras apropiadas, será garantía de éxito cuando estemos disciplinando a nuestros hijos. Otra parte de nuestra familia, en ocasiones, también necesita nuestra bondad, y son los que no comparten con nosotros nuestra fe. En muchos hogares hay división por motivo religioso. Esto debe movernos a pensar cómo podemos transmitir bondadosamente a las personas nuestra propia esperanza. En la Biblia encontramos ejemplos que familiares se preocuparon por su propia familia al enseñarles la verdad. El apóstol Andrés, cuando Jesús todavía no era su apóstol, le invitó a seguirle, inmediatamente llamó a su hermano Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías, vamos tras él. Invitó a su familia a servir a Jehová. Algún tiempo después, el propio apóstol Pedro fue a predicar por dirección divina a Cornelio. Y el libro de los Hechos cuenta que cuando llegó a la casa se encontró a toda la familia, a muchas amistades de Cornelio, porque él se había preocupado de invitarles para recibir el mensaje del reino, para escuchar la bondad de Jehová y al mismo tiempo compartir su fe. Así, el tomar la iniciativa es algo que es un precedente apropiado, pero ninguno de ellos manipuló a su familia, ninguno de ellos forzó para que escucharan sin voluntad, sin que ellos lo quisieran, lo que había que escuchar. El propio Jesús también nos da un ejemplo. Durante su ministerio, realmente casi durante su vida en la tierra, algunos familiares directos no ejercieron fe en él. En una ocasión hasta dijeron: ha perdido el juicio. Le trataban como que estaba loco. Jesús no dejó de tratar bondadosamente a su familia. Y recordamos, después de resucitado, se apareció a su medio hermano Santiago y con éxito. Realmente su medio hermano Santiago y Judas fueron columnas también en la congregación, escribieron también 2 cartas que aparecen en la Biblia para nuestro propio beneficio. Así Jesús se preocupó porque su familia, que no creía en él al principio, tuviera la oportunidad de conocerle. Y eso nos da otra lección también con respecto a nuestros familiares que no comparten con nosotros la fe. No vamos a perder la esperanza de que un día puedan realmente reconocer la bondad de Jehová y servirle. Así lo haremos también, como la Biblia nos anima, con palabras, pero fundamentalmente con nuestra conducta. El apóstol Pedro dice, poniendo por ejemplo a las esposas cuyos esposos no son cristianos, que pueden ser atraídos sin una palabra, dice él, por la conducta excelente. En muchas ocasiones esto ha servido para que nuestra familia, nuestro padre, nuestro esposo, nuestra esposa o nuestros hijos conozcan a Jehová debido al cambio que se ha producido al ir aprendiendo sus principios. Bueno, otro grupo de personas a las que podemos mostrar bondad es a nuestros propios hermanos cristianos. El apóstol Pablo nos anima a que hagamos el bien. En Gálatas capítulo 6 y versículo 10 dice que hagamos el bien especialmente a los que están relacionados con nosotros en la fe o a nuestra familia en la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, vivimos en la congregación, vivimos muy cerca de nuestros hermanos y eso en ocasiones hace que tengamos fricciones. En ocasiones, debido a nuestra personalidad, a nuestra imperfección, pues nos equivoquemos y hagamos algo que ofende a otros u otros hacen algo que nos ofende a nosotros. ¿Cómo mostrar bondad en ese caso? Siendo perdonadores. Olvidando, la mayoría de las situaciones se pueden pasar por alto.
sin darles mayor importancia. Es a lo que nos anima la Biblia. Y si es necesario perdonar porque el asunto es más serio, estemos dispuestos a hacerlo. Recordemos lo que Jehová hace con nosotros como muestra de bondad. Nosotros cada día le ofendemos, cada día faltamos a sus principios, ¿verdad? Y ofendemos su nombre. Inconscientemente en la mayoría de los casos, pero Jehová nos perdona, como dice, liberalmente. Borra nuestros pecados y no se olvida, mejor dicho, para siempre de ellos. Ese es el modelo que queremos tener con nuestros hermanos. Hay otra manera también de mostrar bondad a nuestros hermanos, especialmente a los que son de origen, de cultura diferente a la nuestra. Hoy el mundo se ha hecho, dicen, una aldea y convivimos con personas que han nacido en otros lugares del mundo, que han tenido una crianza completamente diferente a la nuestra, con costumbres que difieren mucho de las nuestras. Bueno, pues el aceptarlos, como dijo el apóstol Pablo, ensancharnos para incorporar a esos hermanos en nuestros grupos de amistad, en nuestros grupos de tiernos cariños, como dice la Biblia, será una manera de mostrar la bondad de Jehová. Para Jehová no existen las personas de una nacionalidad u otras. El apóstol Pedro dijo que quien le sirve, ese es el que es acepto, al margen de donde haya nacido, de lo que haya aprendido y de su posición social o de cualquier otro que pueda diferenciarle. Así nosotros haremos bien en no excluir a nadie de la congregación. Es verdad que a veces nos encontramos mejor con personas de nuestra propia edad, de nuestra propia cultura, de nuestro propio entorno, amigos de toda la vida, como se suele decir, pero eso no debe llevar a excluir a otros miembros de la congregación en nuestras obras, en nuestras actividades sociales o tampoco en nuestros asuntos, ni mucho menos cuando estamos sirviendo a Jehová, invitándoles a la predicación o en otros acontecimientos espirituales que nos ayudan a ensancharnos con nuestros hermanos. Una manera de hacerlo es pues hablando con ellos en el Salón del Reino o cuando vamos a las asambleas, pues también saludar a los hermanos que tenemos cerca, que probablemente no conocemos de nada. Bueno, pues pueden producirse hermosas amistades permanentes cuando uno toma esa iniciativa. Y otra manera de ayudar a nuestros hermanos es cuando tienen necesidades especiales, pues socorrerlos. Esto ya ocurrió en el primer siglo. Recordáis, la Biblia dice que en Jerusalén hubo un hambre bastante considerable. Los hermanos que vivían en la zona no tenían siquiera alimentos para poder tomar. Pues los hermanos de lejos, de Antioquía, cuando se enteraron de aquella circunstancia, pues ¿qué hicieron? Hicieron una colecta, empezaron a reunir dinero. No eran ricos, en Antioquía también tenían necesidades, así que de manera humilde recogieron fondos, enviaron al apóstol Pablo y a Bernabé para que les suministraran esa ayuda. Así los hermanos pudieron regocijarse de ver el cariño, la ayuda de sus hermanos de un lugar lejano. El pueblo de Dios sigue también este modelo hoy, de ayudar a los necesitados donde ocurre. El cuerpo gobernante organiza de una manera muy clara, muy rápida, cuando hace falta ayuda en un lugar o en otro. En la página JW, bajo el tema Nosotros, sobre Nosotros Prensa, encontramos muchos ejemplos de cómo esto ocurre. Y también a hermanos que tenemos muy cerca, podemos ser bondadosos si sabemos que tienen necesidades especiales. Hay algunos de nuestros hermanos que sufren por la pérdida de un ser querido, por estar enfermos. El apóstol Pablo dice, hablen confortadoramente a las almas abatidas. Así pues, es una manera también de mostrar bondad. Bueno, queremos extender también esta bondad no solo a nuestra familia, no solo a nuestros hermanos, sino también a desconocidos, a personas que no conocemos o hasta que no veamos siquiera. En este sentido, también es un contraste con lo que ocurre en el mundo. Las personas solo se preocupan de sí mismos o como mucho de su círculo cercano de amistades y conocidos. Pero la Biblia, el propio Jesús, en su discurso de la montaña, dice, si hacéis eso, si solamente os portáis bien con vuestros amigos, ¿qué galardón hay en ello? Eso es lo que la gente hace. Vosotros tenéis que comportaros de una manera diferente. Y lo demostró pues cuando un hombre le preguntó que quién era su prójimo. Y ahora Jesús, respondiendo, como siempre con una hermosa enseñanza, explicó lo que conocemos con la parábola del buen samaritano o el samaritano bondadoso.
Ahí explicó realmente el modelo para nosotros. Recordamos brevemente, un judío es asaltado, dejado como muerto, y dos compatriotas suyos, responsabilizados por la propia ley de ayudarle, dice Jesús que miraron para otro lado y pasaron de largo. Y ahora Jesús llama la atención diciendo, y un samaritano que pasaba por allí le ayudó, se enterneció, lo cuidó. No en vano Jesús dijo que era un samaritano. Los judíos odiaban a los samaritanos. De hecho, a Jesús le insultaron diciéndole, tienes demonio y eres samaritano. Para un judío que le llamaran samaritano era una ofensa gravísima. Así que este hombre no tuvo en cuenta si ese hombre que estaba atendido era un enemigo suyo, era alguien que pudiera odiarle. Pasó por alto todo esto y le trató bondadosamente. Claro, el que le preguntó no aprendió mucho de aquella lección. Pues Jesús le preguntó, ¿quién de estos tres te parece haberse hecho prójimo del que cayó entre salteadores? Si nos lo hubiera preguntado a nosotros, hubiéramos respondido automáticamente, el samaritano. Este hombre respondió de manera técnica y fría, el que actuó bondadosamente para con él. A Jesús no le importó que aquel hombre no aprendiera la lección. Jesús quiso que nosotros sí la aprendiéramos. Cuando dijo en el versículo 37 del libro de Lucas, capítulo 12, vete y haz tú lo mismo. Así es lo que Jehová espera de nosotros, que nos comportemos bondadosamente con cualquier persona que lo necesite. Es el principio establecido, la regla de oro que dio Jesús de conducta en Mateo capítulo 7 y versículo 12. Esta es la garantía de mostrar bondad a nuestro prójimo. Es un versículo que conocemos muy bien, pero que nos gusta recordar y nos gusta releer porque nos hace reflexionar en cómo estamos actuando. Dice Jesús en Mateo 7:12, por lo tanto, todas las cosas que quieren que los hombres les hagan, también ustedes de igual manera tienen que hacérselas a ellos. Esto de hecho es lo que significan la ley y los profetas. Bueno, pues eso, como decimos, es garantía de que vamos a comportarnos de una manera bondadosa con nuestro prójimo. Aunque nos rechacen, aunque nos maltraten, dijo Jesús que si hacemos eso, demostraremos que somos como nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, estaremos imitando a Jehová, como dijo Jesús, que hace salir su sol sobre inicuos y buenos, llover sobre justos e injustos. Así nos comportaremos bien, no mirando las circunstancias o la situación cuando cualquier persona puede necesitar de nuestra ayuda. Pero no podemos dejar de mencionar en una consideración sobre la bondad de Jehová la manera más importante, más eficaz en la que podemos demostrar nuestra bondad a favor de otros. Jehová lo hace con nosotros y espera que también lo hagamos. Y es predicando las buenas nuevas del reino. La Biblia dice las buenas nuevas de Dios, es decir, Jehová es el originador de esas buenas noticias. Ya en Génesis 3:15 empezó a dar buenas noticias y las ha ido extendiendo de tal manera que sepamos cuál es su propósito, cuál es el futuro para la tierra, y ahora Jehová espera que nosotros compartamos con otros estas verdades y esta esperanza. Las personas que están en el territorio no tienen esperanza, están desatendidas en sentido espiritual y necesitan conocer las verdades del reino. Porque algunas organizaciones religiosas, en vez de ayudar a las personas a conocer a Jehová, se han dedicado a hacer obras de caridad, se han dedicado a hacer hospitales, a hacer escuelas, a ayudar de esta manera material, diríamos, al prójimo. Pero esto no es algo que agrada a Jehová. Jesús dijo, según se registra en Mateo 7, que muchos le dirían, Señor, Señor, no hicimos obras poderosas Y la respuesta es, nunca los conocí, apártense de mí, obradores del desafuero o obradores de lo que está en contra de la ley. Así que aunque aparentemente han sido obras buenas, pero no han hecho lo que Jesús esperaba de cada uno de ellos. Por poner una ilustración para entenderlo, es como unos padres que van a salir de viaje y al no poder llevarse a sus hijos, contratan los servicios de una niñera. Y las instrucciones son claras. Atiende a los niños, dales de comer, manténlos limpios y cuídalos bien para que no se vayan a lastimar. Bueno, al regreso ven
horrorizados, como los niños están hambrientos, sucios, enfermos, están llorando desconsolados porque no les atiende la niñera. Y ahora se encuentran a la niñera subida en una escalera limpiando la ventana. Y le preguntan por qué no ha cumplido con su responsabilidad. Y ella responde que, bueno, que ha estado limpiando las ventanas y que ha hecho otros arreglos, ha quitado arañazos de las puertas y de las mesas. Bueno, pudiera estar bien, pero no es lo que los padres han pedido. Eso no evita que los padres se enfaden y que los padres ahora traten de arreglar el asunto de manera disciplinaria con esta mala criada que ellos han contratado, esta mala niñera. Bueno, pues la cristiandad se ha comportado como esta niñera. Ha desatendido su responsabilidad principal, que era ayudar a las personas a conocer a Jehová, satisfacer sus necesidades espirituales. Se ha dedicado a estas cosas y hasta ni siquiera los asuntos por mejorar esta sociedad tienen justificación. Jehová enseña que este mundo está destinado, como una casa en ruinas, a ser destruido, a ser demolido y sustituido por una nueva sociedad. Así que tratar de arreglar esta mala sociedad no es ningún objetivo loable. Ahora, ¿cómo podemos imitar nosotros a Jehová? Nosotros sí queremos hacerlo. Bueno, pues predicando con celo, predicando a las personas siempre que tengamos oportunidad. Hasta si usted recientemente se está asociando con los testigos de Jehová, pues hable con otras personas de lo que va conociendo, de lo que escucha en las reuniones, de lo que le han contado y leído de la Biblia los hermanos que han estado hablando con usted. Eso ayudará a que otros puedan conocer a Jehová y puedan beneficiarse de la mayor muestra de bondad de parte de Jehová. Bueno, pues es tiempo de resumir. Recordamos que hemos empezado por hablar de la bondad, de esa cualidad positiva, de esa cualidad que obra el bien a favor de otros, un interés activo. Hemos explicado que Jehová es el mayor ejemplo de bondad y lo refleja cada día de distintas maneras. Y espera que nosotros también nos comportemos con bondad, por ejemplo, con los miembros de nuestra propia familia, cuidándoles, atendiéndoles, enseñándoles la verdad a los que no forman parte de la congregación. También hemos visto cómo cuidar y ayudar y mostrar bondad a nuestros hermanos en la congregación de distintas maneras, a personas a las que no conocemos y a las que podemos mostrar, como leíamos en Mateo 7:12, sin olvidar lo que queremos que nos hagan a nosotros, tomar la iniciativa y hacer el bien. Y sobre todo, pues predicando la verdad del reino, la mayor muestra de bondad de parte de Jehová hacia nosotros y por extensión de nosotros hacia otras personas. Bueno, pues ¿qué podemos esperar cuando imitamos a Jehová al hacerlo? Pues la respuesta se refleja muy bien en el libro de los Proverbios, capítulo 11 y versículo 25, que os animo a que podamos leer juntos. Proverbios, capítulo 11 y versículo 25 dice: el alma generosa será engordada ella misma, o la persona generosa prosperará. Y el que liberalmente riega a otros, él mismo también será liberalmente regado. O quien refresca a otros, él mismo será refrescado. Así, queridos hermanos, podemos estar seguros de que Jehová bendecirá el bien que hayamos podido hacer o que hagamos a favor de otros. Pues muchas gracias, hermano Moratilla, por habernos ayudado a comprender las diferentes formas de aplicar la bondad y sobre todo de ver cómo podemos poner en práctica Mateo 7:12. El próximo domingo animamos a todos los asistentes y también, por si queréis invitar a otras personas, el tema será Sirva a Jehová con corazón gozoso. Lo dará nuestro hermano Daniel García. Y ahora damos paso a la siguiente reunión con nuestro hermano Óscar, que dirigirá la atalaya. Bienvenidos a la segunda parte de la reunión del fin de semana. Hemos disfrutado de un discurso motivador y cariñoso para animarnos a hacer lo bueno. Y ahora pasamos a nuestro estudio de la atalaya. Si podéis cambiar de posición, una canción sirve de transición a esta segunda parte. Canción número 30.
La entonamos juntos, el tema de la misma, mi amigo, mi Padre, mi Dios, basada en Hebreos 6:10. Pues nos situamos, el ejemplar de estudio de la Atalaya de septiembre de 2018, y analizamos juntos el penúltimo artículo de la misma, tema, un Dios todopoderoso pero considerado. Texto temático, Salmo 103:14. Jehová, ese Dios, conoce bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. Si vamos a la página 2, donde está el avance del artículo, vemos por dónde va a ir este. Ahí se dice: en este mundo cada vez más egoísta, la congregación cristiana destaca por su amor. Y una forma de demostrarlo es ser considerados con los demás, como vamos a ver en este artículo. Hoy nos concentraremos en repasar el maravilloso ejemplo de Jehová y la próxima semana aplicaciones de su ejemplo. Por destacar una idea que pudiéramos tener en mente durante el artículo. En el párrafo 17, en la línea 5, hay una frase muy sabia para tener en cuenta durante el artículo. Párrafo 17, línea 5. Dice: al hacerlo, fijémonos en detalles que nos enseñan aspectos sutiles de la personalidad de Jehová. Porque el artículo hoy es sutil. Tiene detalles que, si no los miramos con cuidado, se escaparían. De hecho, hemos leído estos relatos muchas veces y hoy vamos a aprender cosas de esos relatos. Nos vamos a concentrar en los tratos de Jehová con Samuel, Moisés y la nación de Israel. El hermano Carlos Díaz es nuestro lector y abordamos la lectura y análisis de los párrafos 1 y 2, por favor. Muchas personas poderosas e influyentes se enseñorean de los demás, o sea, los dominan o hasta los oprimen. Qué diferente es Jehová. Aunque es el Dios Todopoderoso, es muy considerado con los seres humanos imperfectos. Nos trata con amabilidad, toma en cuenta nuestros sentimientos y está pendiente de nuestras necesidades.
Por otro lado, nunca nos pide más de lo que podemos dar, pues se acuerda de que somos polvo. En la Biblia se relatan muchos casos en los que Jehová trató a sus siervos con consideración. Veamos 3 de ellos. Primero, cuando ayudó al joven Samuel a darle un mensaje de condena al sumo sacerdote Elí. Segundo, cuando respondió con paciencia a las excusas que Moisés le puso para no ser líder de Israel. Y tercero, cuando liberó a los israelitas de Egipto. Mientras reflexionamos en estos ejemplos, pensemos en lo que nos enseñan sobre Jehová y en las lecciones que podemos aprender. Muchas gracias. Una cordial invitación para que expreséis vuestra fe por medio de comentarios y vamos allá. Parte A. A diferencia de los seres humanos poderosos, ¿cómo trata Jehová a las personas? La hermana Smith, Estrella. Pues a diferencia de los seres humanos que son poderosos, Jehová no es igual que ellos, porque Jehová, a pesar de que es todopoderoso, Él siempre le consideraba a todos los humanos que le trata a pesar de la imperfección que tienen ellos, lo trata con amabilidad y siempre tiene en cuenta nuestros sentimientos y siempre está pendiente de nuestras necesidades y sabe que se acuerda que somos polvo. Muy cierto, excelente. Hermana de Lucas, Teresa. Sí, en las citas que tenemos aquí, tanto de Mateo como de Eclesiastés, se habla muy bien de cómo ejercen su autoridad los seres humanos, ¿verdad? Eclesiastés dice que el hombre ha dominado al hombre para su propio perjuicio y Jesús dijo en Mateo que los gobernantes se enseñorean de las personas, incluso ejercen su autoridad, sabemos que de manera abusiva. Así que, como ya se ha comentado, Jehová ejerce su poder de manera totalmente opuesta. Excelente. Hermano González, Antonio. Y además, como bien está comentando aquí el párrafo, nunca nos pide más de lo que podemos dar. Es así. Parte B. ¿Qué veremos en este artículo? En línea con lo que habéis comentado muy bien, hermano Herrera. Pues veremos relatos de cómo Jehová trata a sus siervos con consideración. El primer caso será el del siervo de Jehová Samuel, como él desde muy joven tuvo que dar un duro mensaje condenatorio a Elí. Muy bien. El segundo ejemplo que vamos a ver, gracias por dejarnos más oportunidad para comentar. Hermano de Lucas. El segundo que vamos a ver es cuando Jehová respondió con paciencia a las excusas de Moisés para no gobernar a Israel. Excelente. Y el tercero, Ariadna Salvanés. El tercero es cuando liberó a los israelitas de Egipto. Estupendo. Pues en el orden que habéis indicado, que es el que aparece en la atalaya, abordamos los personajes. Primero, el subtítulo es Jehová trató a un niño con consideración. Leemos y comentamos el 3. Samuel comenzó a servir a Jehová en el tabernáculo cuando apenas era un niño. Una noche, después de que se fue a dormir, ocurrió algo muy extraño. Escuchó una voz que lo llamaba por su nombre y pensó que era el envejecido sumo sacerdote Elí. Como era muy obediente, fue corriendo y le dijo: «Aquí estoy, pues me llamaste». Elí le dijo que no había sido él. Lo mismo pasó una segunda vez. Cuando Samuel fue por tercera vez, Elí se dio cuenta de que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo cómo debía responder y Samuel le hizo caso. ¿Por qué no le reveló Jehová a Samuel desde el primer momento que era él quien lo llamaba? La Biblia no lo dice, pero lo que sucedió parece indicar que en buena parte fue por consideración a Samuel. ¿Por qué decimos esto? Muy bien, leemos el relato para luego explayarnos en él. Primero de Samuel 3, 2 al 10. 2, 3 y 4, Miriam Herrera. 5, 6 y 7, Rosa López. Y 8, 9 y 10, el hermano Jerónimo. Pues comenzamos con Miriam, ¿verdad? Creo que era la primera. Un momentín, Rosa, que creo que o me he liado yo, creo que empieza Miriam, ¿verdad? ¿O no? Sí, muy bien, estupendo. Y luego sigue Rosa. Adelante.
Ahora bien, en aquel día aconteció que Elí estaba acostado en su lugar y los ojos habían empezado a oscurecérsele, no podía ver. Y la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y Jehová procedió a llamar a Samuel. Ante esto, él dijo: Aquí estoy. Y se fue corriendo a Elí y dijo: Aquí estoy, pues me llamaste. Pero él dijo: No llamé, vuélvete a acostar. De modo que él se fue y se acostó. Y Jehová pasó a llamar aún de nuevo: Samuel. Ante esto Samuel se levantó y fue a Elí y dijo: Aquí estoy, porque sí me llamaste. Pero él dijo: No llamé, hijo mío, vuélvete a acostar. En cuanto a Samuel, todavía no había llegado a conocer a Jehová y la palabra de Jehová todavía no se le había empezado a revelar. De modo que Jehová volvió a llamar por tercera vez: Samuel. Ante esto, él se levantó y fue a Elí y dijo: Aquí estoy, porque tienes que haberme llamado. Y Elí empezó a discernir que era Jehová el que llamaba al muchacho. En consecuencia, Elí dijo a Samuel: Ve, acuéstate. Y tiene que suceder que, si él te llama, tienes que decir: Habla, Jehová, porque tu siervo está escuchando. Así que Samuel se fue y se acostó en su lugar. Entonces vino Jehová y tomó su posición, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. A lo cual dijo Samuel: Habla, porque tu siervo está escuchando. Excelente, pues tenemos el relato muy bien leído. La pregunta ahora: ¿qué le pasó a Samuel una noche? ¿Quién nos resume esto? Hermano Salvanés. Pues hasta 3 veces en la noche oyó que le llamaban pensando que era Elí. Acudió a Elí para servirle como era su costumbre y Elí en 2 ocasiones le dijo que no le había llamado. Ya la tercera vez Elí se dio cuenta que quien le estaba llamando a Samuel era Jehová y así se lo dijo y le dijo cómo debía de actuar. Muy bien. La ilustración que tenemos, ¿qué transmite en línea con lo que el hermano Salvanés comentó? Hermana Oñate, Keila. Pues se puede ver la diferencia de edad entre Samuel y Elí, ya que Samuel era jovencito, tenía 12 años, y también el respeto con el que está escuchando a Elí por su postura, por su reflejo en la cara. Se ve que Elí le está hablando y él está de una manera muy respetuosa escuchándole. Excelente. Muy bien. Pues, ¿qué pregunta podemos hacernos después de haber visto este relato y este diálogo? Hermana Conde, Paloma. Sí, la pregunta que se nos ocurre es ¿por qué no le reveló Jehová a Samuel desde el primer momento que era él mismo quien lo llamaba? Y entonces la conclusión es que parece indicar que era por consideración a Samuel. Excelente. Ahí está el detalle sutil, ¿verdad? Hermana Montemayor, Nuria. Y aquí tenemos el primer ejemplo de lo que es meditar. Es una situación un poco extraña y ahora se nos permite por medio de la atalaya hacer un razonamiento que nos ayuda a valorar mucho más cómo es Jehová y cómo nos trata. Muy bien. Excelente. Pues vamos a pasar a los párrafos 4 y 5. El hermano Díaz nos lee primero, valga la redundancia, primero de Samuel 3, 11 al 18 y después el párrafo y así tenemos todo el cuadro. Y Jehová pasó a decir a Samuel: mira, estoy haciendo algo en Israel que si alguien lo oye, ambos oídos le retiñirán. En aquel día llevaré a cabo para con Elí, todo lo que he dicho respecto a su casa, desde el principio hasta el fin. Y tienes que informarle que estoy juzgando su casa hasta tiempo indefinido por el error del cual él ha sabido, porque sus hijos están invocando el mal contra Dios y él no los ha reprendido. Y por eso he jurado a la casa de Elí que el error de la casa de Elí no será llevado a excepción de castigo por sacrificio ni por ofrenda hasta tiempo indefinido. Y Samuel continuó acostado hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel tenía miedo de informar a Elí del aparecimiento. Pero Elí llamó a Samuel y dijo: Samuel, hijo mío, ante esto
él dijo, aquí estoy. Y él pasó a decir, ¿qué es la palabra que te ha hablado? Por favor, no la escondas de mí. Que Dios te haga así y añada así a ello, si escondes de mí una palabra de todas las palabras que te ha hablado. De modo que Samuel le refirió todas las palabras y no le escondió nada. Ante eso, él dijo, es Jehová. Lo que sea bueno a sus ojos, que lo haga. La ley de Jehová mandaba a los niños que respetaran a la gente mayor, sobre todo a un principal o jefe del pueblo. Por ello, es difícil imaginarse a Samuel atreviéndose a ir por la mañana a donde Elí para darle el duro mensaje de condena de Dios. De hecho, el relato cuenta que tenía miedo de informar a Elí de la visión, pero Dios le dejó claro a Elí que era él quien estaba llamando a Samuel. Así que Elí se encargó de la situación y le dijo a Samuel que no le ocultara nada. Samuel obedeció y le refirió todas las palabras. Lo que Samuel dijo no debió tomar totalmente por sorpresa a Elí, pues un hombre de Dios le había dado un mensaje parecido con anterioridad. Este relato nos enseña que Jehová es muy sabio y considerado. Gracias, Carlos, por la lectura larga. 2 preguntas. A. ¿Qué hizo Samuel cuando Jehová le mandó llevarle un mensaje a Elí? Hermana González, Mari Carmen. Pues Samuel en un principio tenía miedo de informar a Elí la visión que Jehová le había dicho, pero vemos que Jehová se encargó del asunto. Él sabía que los niños tenían, según la ley, que respetar a sus mayores, y entonces se encargó de que Elí le preguntara y le dijera, según lo que hemos leído, no me escondas nada, todo lo que Dios te ha dicho, dímelo. Y entonces ahí Samuel obedeció y le dijo todo lo que Jehová le había mandado que dijera. Excelente. Ana Rodríguez. Juli. Claro, es que la situación para Samuel, su juventud, la ley, que claro, es ahora cualquier joven le dice a un adulto cualquier cosa y se ve bien, pero entonces dirigirse a un adulto y encima para darle un mensaje de condenación, por eso hay que entender las palabras de que Samuel tenía miedo y además era la primera vez que recibía un mensaje de Jehová. Muy bien. Hermano Conde, Pablo. Es muy interesante que lo que dice aquí, Dios se encargó o dejó claro a Elí que era él quien estaba llamando. Esto es una sutileza en el conocimiento porque le facilitó el camino a Samuel, se lo hizo fácil. Y esto quiere decir consideración. Jehová vio el problema que tenía Samuel y le allanó el camino. Así Elí ya sabía que anteriormente había tenido un mensaje parecido, por lo tanto Elí lo entendió bien. Y esto nos hace ver la clase de Dios que tenemos, ¿no? Cómo es considerado cuando nos falta decisión o tenemos miedo en enfrentar una situación. Es verdad. Muy bien. Eso nos lleva a la parte B, que resume las ideas que habéis comentado muy bien. ¿Qué nos enseña sobre Jehová este relato? Sofía. Es Sofía, ¿verdad? Sí. Este relato nos enseña que Jehová es muy sabio y considerado. Exacto. Muy bien. Hermana Reyo, Lidia. Sí, y siguiendo el comentario de Sofía, una de las maneras en que Jehová demostró aquí su sabiduría, y la demuestra en nuestro caso también, es que Él siempre nos ayuda a cumplir con lo que Él mismo nos pide. Él nos lo pone fácil, pone a nuestra disposición no solo su palabra, sino también hombres, como los ancianos, que nos ayudan a cumplir con lo que Él nos exige, nos pide. Muy bien, excelente. Manu Oñate, Jaime. José Ramón hoy va a hacer deporte. Pues hemos visto que Jehová resolvió de una manera magistral 2 cuestiones. La de un niño que tenía que darle
un mensaje a un sumo sacerdote, y eso imponía, y al sumo sacerdote demostrarle que el mensaje no era del niño, era de Jehová. Y Jehová lo hizo de una forma magistral, como hace muchas otras cosas. Ya lo creo, todas, ¿verdad? Qué bien. Pues estupendo. Vamos a ver qué lección sacamos nosotros leyendo el párrafo 6. Del relato de Samuel también aprendemos que Jehová comprende las dificultades que enfrentan los jóvenes y cómo se sienten. ¿Eres un joven tímido y te cuesta trabajo predicarles a los adultos o ser diferentes a tus compañeros? Ten la seguridad de que Jehová quiere ayudarte, así que ábrele tu corazón de par en par y cuéntale todo lo que sientes. Piensa en ejemplos bíblicos de jóvenes como Samuel y habla con otros hermanos, tanto de tu edad como de mayores, que hayan superado situaciones parecidas a la tuya. Puede que te hablen de ocasiones en las que Jehová acudió en su ayuda y quizás de maneras que no esperaban. ¿Qué aprendemos de la manera en que Dios ayudó a Samuel? Es la pregunta, hermana Morata, Mercedes. Sí, pues aprendemos que Jehová comprende las dificultades que enfrentan los jóvenes y cómo se sienten. Es verdad, muy bien. Morata, Claudia, ahora. Y puede que seamos tímidos o nos cueste predicar a nuestros compañeros de clase, pero tenemos que tener la seguridad de que Jehová quiere ayudarnos, así que lo que tenemos que hacer es abrirle nuestro corazón y contarle pues todo lo que sintamos. Muy bien, excelente. Hermano Rodríguez, Antonio. Y efectivamente, Jehová quiere ayudar a los jóvenes, porque a Samuel lo hizo directamente en aquel tiempo, oyendo la voz, pero hoy día los jóvenes que tienen estos problemas quizá, que piensen que hoy, en este domingo, está Jehová advirtiendo o diciéndoles también el mensaje de que confíen en Él. Es un Dios real, auténtico, y hoy, por medio de la atalaya, aquel que lo necesite, que piense que está escuchando la voz de Jehová, que le dice, te quiero ayudar. Desde luego, muy bien. Mano Fonseca, Fernando. Y también podemos pensar que Jehová usará siempre el mensaje de la mejor manera posible. En este caso, de Samuel y Elí, él ha usado a un niño que le ha ayudado también a Samuel, o a Elí, perdón. Porque de otra forma, a lo mejor puede ser que Elí se pudiera a la defensiva si fuera una persona adulta, a la que le diera el consejo, un consejo de condena, pero en este caso, al ser un niño, él de una forma humilde ha aceptado y entonces ha podido ayudarle de una mejor manera posible también, y a la vez a Samuel. Muy bien. ¿Qué podemos hacer los adultos también para ayudar a los jóvenes que viven situaciones complicadas? Hermano Martínez, Fanny. Pues quizá explicarles que nosotros sentíamos lo mismo, porque es verdad que en la juventud es muy normal que por no sentir el rechazo de otros, pues nos diera miedo predicar, pánico. Recuerdo a jóvenes que hasta pánico, cuando la veían igual a ella en falda, bien arregladita, ir al Salón del Reino, y veía a un compañero de la escuela o del instituto, es que se estremecía por dentro. Y luego ha pasado el tiempo y han podido superar eso. Pues en nuestro caso, si nos ha ocurrido lo mismo y lo hemos superado, pues quizá hablar con estos jóvenes y poder ayudarles de cómo la oración, el pedirle ayuda a Jehová y el paso del tiempo, pues le va a ayudar a superar estos temores. Cierto. Pues hemos visto cómo Jehová trató a un niño con consideración, con detalles muy, muy prácticos. Hablemos ahora del trato con otro personaje, Moisés. Leemos y comentamos 7 y 8, por favor. Cuando Moisés tenía 80 años, Jehová le encargó una misión muy difícil: liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Como Moisés había sido pastor en Madián durante 40 años, esta asignación debió sorprenderlo mucho. Por eso le dijo a Jehová: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y para que tenga que sacar a los hijos de Israel de Egipto? Dios le aseguró: yo resultaré estar contigo. Además le prometió que los ancianos de Israel escucharían lo que les dijera. Pese a todo, Moisés replicó: pero supongamos que no me crean y no me escuchen mi voz. En realidad,
Moisés estaba llevándole la contraria a Dios, pero Jehová no solo siguió teniendo paciencia con él, sino que le concedió el poder de hacer milagros. Cabe señalar que Moisés es el primer ser humano mencionado en la Biblia al que se le dio este poder. Con todo y eso, Moisés siguió poniendo excusas y le dijo que no tenía facilidad de palabra. Jehová le respondió: yo mismo resultaré estar con tu boca y ciertamente te enseñaré lo que debes decir. ¿Quedó convencido por fin Moisés? Parece que no, porque le rogó a Dios que enviara a otra persona. Entonces Jehová se enojó y con razón, pero no fue inflexible, sino que le volvió a mostrar consideración y le dijo que Aarón sería su portavoz. Gracias. 7 y 8. ¿Cómo demostró Jehová que le importaban mucho los sentimientos de Moisés? Y podemos cada uno describir alguno de esos sentimientos. Uno, por ejemplo, hermana Lina García. Aquí. Pues sí, cuando Moisés tenía 80 años, llevaba 40 siendo pastor, entonces Jehová le manda que tiene que ir a libertar a su pueblo. Y entonces él dice: ¿quién soy yo? Jehová le responde que él estará con Moisés, que le ayudará y que además los ancianos de Israel escucharían. Pero Moisés siguió replicando, llevándole la contraria. Es verdad. Muy bien. Seguimos con la secuencia y ahora Jehová cómo reacciona. Mostrando consideración. Hermana González, Puri. Pues Jehová no le reprende, sino lo contrario, sino le dice que él iba a estar con él, que le iba a ayudar y que le iban a responder. Pero él siguió, era lógico que tuviese miedo, era humano, pero se ve como Jehová le siguió ayudando. Excelente. Hermana Rodríguez, Raquel. Claro, y entonces Jehová le dice: no te preocupes, si no te creen, yo te daré el poder para hacer milagros. Pero aún así no se lo acaba de creer, no se ve capaz y vuelve a echarle un pulso a Jehová, le vuelve a decir que no. Y entonces Jehová le dice: no te preocupes, yo resultaré estar en tu boca y te diré exactamente lo que tienes que hacer. Pero seguía sin creérselo y claro, Jehová llega un momento en el que se enfada con él, pero aún así es muy paciente y es muy cariñoso y entonces le dice exactamente lo que necesita. No te preocupes, que tu hermano va a estar contigo y será él el que hable. Muy bien. Excelente. Pues parece que habéis cubierto muy bien las ideas. Qué diálogo tan interesante y qué muestra de consideración de parte del Creador. Leemos el 9, el efecto en Moisés de este proceder. ¿Qué nos enseña sobre Jehová este relato? Como Dios es todopoderoso, pudo haber usado su poder para asustar a Moisés y obligarlo a obedecerle, pero en vez de eso fue paciente y amable e hizo lo posible por tranquilizar a este siervo modesto y humilde. ¿Dio buenos resultados tratarlo con consideración? Claro que sí, pues Moisés llegó a ser un líder extraordinario que se esforzó por tratar a los demás con la misma paciencia y consideración con la que Jehová lo trató a él. ¿Qué efecto tuvo en Moisés la paciencia y consideración de Jehová? Hermana Reyo, Ana. Sí, pues tuvo un efecto muy, muy positivo, porque dice Números 12:13 que al final Moisés era con mucho el más manso de todos los hombres que había sobre la superficie del suelo. Así llegó a ser un líder extraordinario que se esforzó en tratar a los demás con la misma paciencia y consideración con la que Jehová le había demostrado a él. Excelente, muy bien. Hermano Reyo, Sergio. Fue una manera de actuar muy apropiada por parte de Jehová, pues puesto que él sabía que iba a ser líder, que Moisés iba a ser líder en el futuro, pues le puso el ejemplo él de cómo tendría que tratar a los demás cuando fuera líder. Muy bien. Excelente, pues veamos la aplicación para nosotros, párrafo 10. Este relato nos enseña también algunas lecciones. Si somos esposos, padres,
madres o ancianos de congregación, tenemos cierta autoridad. En ese caso, es muy importante que tratemos a los demás con la misma consideración, amabilidad y paciencia que Jehová. Si nos esforzamos por ser como Jehová o Moisés y el Moisés mayor, Jesucristo, haremos que a otros se les facilite hablar con nosotros y seremos una fuente de ánimo para ellos. Además, seremos un ejemplo digno de imitar. Muy bien. ¿Cómo nos beneficia imitar a Jehová y ser considerados? Hermano Juan Ignacio Reyo. Pues va a ser un beneficio porque nos da el privilegio de ser una fuente de ánimo para otros, en el sentido de que al ser considerados va a ser más fácil que se acerquen a nosotros y que podamos hablar con ellos, muy especialmente en los casos en que tengamos cierto grado de autoridad como padres o madres, esposos, ancianos de congregación, pues esta consideración los hace más abordables y más fácil para aceptar el consejo y para ser una fuente de estímulo. Muy bien, excelente. ¿Alguna idea que comunican los textos que aparecen ahí, en línea con lo que indicaba el hermano? Hermana Díaz, Angelines. Al igual que Jehová fue un buen ejemplo para Moisés, hoy día, pues como dice aquí, los ancianos, padres, madres, hijos, también, según nos podemos leer en Hebreos 13:7, dice que nos acordemos de los que llevan la delantera, les están hablando la palabra de Dios y sobre todo dice, imiten su fe. Si tenemos buenos ancianos, debemos de imitar su fe. Si somos buenas madres, pues que nuestros hijos la imiten también. En fin, como dice el párrafo, que imitemos las obras buenas de los demás. Muy bien, excelente. Hermano de Lucas, Enrique. También podremos ser una fuente de ánimo y estímulo para los demás. Las palabras de Jesús de Mateo 11, 28 y 29, cuando dice, vengan a mí todos los que se afanan y están cargados y yo los refrescaré. Pues el desplegar estas cualidades por parte de los ancianos en la congregación o los padres en su casa hará que seamos un estímulo y accesibles para que ahora los hermanos puedan abordarnos ante cualquier situación, problema, sabiendo que los vamos a tratar con la máxima consideración y teniendo en cuenta sus sentimientos. Muy bien. La fotografía, ¿qué transmite en línea con el artículo? Consideración, trato. Hermano Montemayor, Ernesto. Pues se ve claramente aquí un anciano que seguramente está tratando con el siervo ministerial que atiende las publicaciones. Él está considerando con él las instrucciones que hay para manejar la literatura, pero vemos la manera, o sea, por su expresión, la manera calmada, bondadosa, amigable con que se lo está explicando, y entonces también vemos la expresión del hermano que está escuchando con mucha atención, pero al mismo tiempo está relajado, tranquilo, porque se le está tratando con bondad y consideración. Perfecto. Pues aplicable a cualquier otra situación en la que ayudemos a otros o tengamos cierta autoridad. Pues hemos visto cómo Jehová trató a Moisés de una manera absolutamente exquisita y considerada. Ahora vamos a hablar de la nación de Israel en conjunto a la salida de Egipto. Un Salvador formidable pero considerado. 11 y 12, por favor. Cuando los israelitas salieron de Egipto en el año 1513 antes de nuestra era, debían de ser más de 3 millones. Había personas de todas las edades, desde niños hasta bisabuelos, y seguramente también enfermos y discapacitados. Para liderar a una multitud tan grande, había que ser considerado y comprensivo. Y así fue Jehová mediante Moisés. Gracias a ello, los israelitas no se sintieron indefensos al partir del único lugar que habían conocido. ¿Qué hizo Jehová para que se sintieran seguros? Por un lado, los sacó de Egipto en orden de batalla. Salir de forma tan organizada, sin duda, les transmitió la seguridad de que Dios tenía todo bajo control. Por otro lado, Jehová hizo que su presencia fuera visible mediante una nube por el día y una luz de fuego por la noche. Era como si les estuviera diciendo, no tengan miedo, aquí estoy para guiarlos y protegerlos. Muy pronto necesitarían estar seguros de ello. Cuando Jehová sacó de Egipto a los israelitas, ¿qué hizo para que se sintieran seguros? Quizá podemos comentar alguna cosa cada uno de lo que hizo. Y así repartimos más el pastel. Hermana Fonseca, Maribí.
Pues por un lado los hizo salir de Egipto en formación de batalla, cosa que seguro les daría a ellos a entender que Jehová estaba controlando la situación. Estupendo, muy bien. Hermano Ramón, Sergio. Hay que entender que dejaban su único hogar que habían conocido e iban rumbo a lo desconocido. Entonces es fácil que se sintieran indefensos y confundidos. Sin embargo, dice Salmo 78, 53, que Jehová los guió en seguridad, que no sintieron pavor y es la manera en que Jehová se mostró considerado y comprensivo. Muy bien. Hermana Morón, Sheila. Y otro elemento que les dio seguridad fue el hecho de que Jehová hiciera su presencia visible a través de aquella nube que utilizaba durante el día para guiarlos y luego la luz de fuego por la noche. Muy bien. Excelente. Pues, hermana Herrera, Paquita. Sí, concluye el párrafo que para que no tuvieran miedo, también dice que les estoy guiando y protegiendo, porque muy pronto necesitarán estar seguros de lo que estaban haciendo. Ya lo creo. Manu Alonso, Pablo. El párrafo menciona que en la salida de Egipto había toda clase de personas, mayores, niños, enfermos, impedidos. O sea, vemos que realmente era mencionate incluso también como unos 3 millones. Lo que nos hace ver el buen trabajo que hizo Moisés, ayudado por Jehová, siguiendo sus normas, es que nunca se sintieron indefensos y con peligro. O sea, quiere decirse que eso es lo que tenemos también mucho que pensar nosotros, que hagamos fácil a los hermanos de cualquier situación en la que se encuentran, teniendo en cuenta sus circunstancias y sus vidas. Muy bien. Excelente, pues avanzamos. Vamos a ver qué hizo Jehová por los israelitas en un momento, como dice el párrafo, en el que fue formidable el subtítulo. Leemos Éxodo 14, 19 al 22 con el hermano Díaz y el párrafo a continuación. Entonces el ángel de Dios verdadero, que iba delante del campamento de Israel, partió y se puso detrás de ellos, y la columna de nube partió de la vanguardia de ellos y se situó detrás de ellos, de manera que se introdujo entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Por una parte resultaba ser una nube junto con oscuridad, por otra parte seguía alumbrando la noche, y este grupo no se acercó a aquel grupo durante toda la noche. Moisés ahora extendió su mano sobre el mar y Jehová empezó a hacer que el mar se retirara por un fuerte viento del este durante toda la noche y que la cuenca del mar se convirtiera en suelo seco y se iba efectuando una partición de las aguas. Por fin los hijos de Israel fueron por en medio del mar sobre tierra seca, mientras las aguas eran un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Imaginemos que estamos allí, atrapados entre el ejército de Faraón y del Mar Rojo. De repente Dios interviene. La nube se desplaza a la retaguardia del campamento y les corta el paso a los egipcios. Ellos quedan en oscuridad mientras que nuestro campamento disfruta de una luz milagrosa. Entonces vemos a Moisés extender la mano sobre el mar y un fuerte viento del este abre un ancho camino hasta la otra orilla. De manera ordenada, nosotros, nuestra familia y nuestros animales comenzamos a caminar sobre el lecho marino junto con el resto del pueblo. Enseguida notamos algo inesperado. El suelo no está fangoso ni resbaladizo, sino seco y firme, por lo que podemos caminar con facilidad. Hasta los más lentos pueden llegar a salvo al otro lado. Éxodo 14, versículo 23, dice lo siguiente: y los egipcios emprendieron la persecución, y todos los caballos de Faraón, sus carros de guerra y sus soldados de caballería empezaron a entrar tras ellos y en medio del mar. Y los versículos
26 al 30 dice: Por fin Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sus carros de guerra y sus soldados de caballería. Enseguida extendió Moisés su mano sobre el mar, y el mar empezó a volver a su estado normal al amanecer. Mientras tanto, los egipcios huían para no encontrarse con él, pero Jehová sacudió a los egipcios, echándolos en medio del mar, y las aguas siguieron regresando. Finalmente cubrieron los carros de guerra y a los soldados de caballería que pertenecían a todas las fuerzas militares de Faraón y que habían entrado en el mar tras ellos. No se dejó que quedara ni siquiera uno solo entre ellos. En cuanto a los hijos de Israel, anduvieron en la tierra seca, en medio del lecho del mar, y las aguas fueron para ellos un muro a su derecha y a su izquierda. Así que salvó Jehová en aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel alcanzó a ver a los egipcios muertos en la orilla del mar. Mientras tanto, el orgulloso y necio Faraón se lanzó al lecho marino para perseguirnos. Entonces Moisés vuelve a extender la mano sobre el mar. Los dos muros de agua comienzan a desplomarse, formando dos olas gigantescas que se aproximaban a gran velocidad hasta chocar la una con la otra. El faraón y su ejército no tienen ni la más mínima posibilidad de sobrevivir. Gracias, Carlos. Un buen tute de lectura, ya lo creo. Pues vamos a por los párrafos ahora. ¿Qué hizo Jehová por los israelitas en el Mar Rojo? Parte A. Hermano de Lucas. Pues por una parte la nube que acompañaba a los israelitas de parte de Jehová se desplaza donde están los egipcios, cortándoles el paso y dejándoles en oscuridad, mientras a los israelitas disfrutan de una luz milagrosa, como dice el párrafo. Excelente, muy bien. Más cosas que ocurren, que nos ha dejado muy bien el hermano de Lucas para que otros podáis expresaros. Por ejemplo, a la hora de pasar, vaya lío, 3 millones de personas, todo empapado, los mayorcitos. Pero parece que se hizo algo. Mano Alonso, esperando, estaba buscando manos, y las he encontrado. Estupendo. Como hemos leído en el relato, Moisés pone la mano sobre el mar, hace una separación de un muro a la derecha, otro a la izquierda. Entonces, en ese tiempo, dice que toda la noche el mar estuvo separado, y eso fue lo que hizo que los israelitas, dice el relato, que hasta el que andaba más despacio pudo salir al otro lado del mar sin que pasara nada. Muy bien. Hermana Herrera. Toñi. Sí, también vemos un detalle que también nos muestra la bondad y la consideración de Jehová, como vemos como el suelo estaba firme y seco, y entonces las personas que tenían dificultad podían pasar bien. Perfecto. El dibujo quizá nos ayuda a comentar detalles, ¿verdad? Hermana Tarrasón, Encarna. Sí, cuando dice que sopló el viento del este y seguramente pues hizo que ese lecho marino quedara seco, bueno, aparte de represar las aguas, pero es interesante porque en la fotografía me ha llamado la atención las conchas que se ven ahí abajo en la arena. Y es verdad que los israelitas tuvieron que tener una experiencia sublime y recordar siempre, porque los lechos marinos, bueno, yo no he estado nunca en las profundidades, pero solo que se moja un poco la arena en la playa, pues ya cuesta caminar un poquito, ¿no? O si intentas, pues eso, con un lecho así, imposible de caminar. Pero Jehová hizo un milagro que luego pues dio mucha confianza a este pueblo para, por lo menos, atravesar este momento difícil. Ya lo creo. Vamos a ver. Veo todas las manos, pero busco los que todavía no hemos escuchado. Hermano Martínez, Rafael. Sí, también otro detalle que demuestra la comprensión de Jehová es cuando pone la nube, la desplaza a la retaguardia, y no solamente hizo o impidió que el ejército egipcio los alcanzara,
sino que desde el punto de vista de los israelitas, al haber esa nube no veían a ese ejército tan terrible y tan horrible. Me imagino que para niños pequeños ver ese ejército, pues seguro que les debió de causar o les hubiera causado mucho miedo. Sin embargo, Jehová de esta manera los protegió visiblemente y ellos psicológicamente también estaban más tranquilos. Muy bien, muy buen punto, ¿verdad? Vamos a ver, hermano Rodríguez, Pedro Luis. Sí, y en esa línea es que daba oscuridad por un lado y luz por otro. El que el pueblo de Israel viera la presencia de Jehová justo también en ese momento, no solamente por el milagro, sino que les iba como arropando por la parte de atrás, que nos protege siempre la espalda, cosa que a veces preocupa porque es algo desconocido, no vemos siempre a nuestra espalda, y sabiendo que un ejército poderoso de una potencia está persiguiendo, pues ya vemos que van con sus sandalias, con sus bastones, con sus cargas, toda una casa a cuestas. Imaginamos lo que debería haber sufrido el pueblo de Israel si eso Jehová no hubiera facilitado. Entonces es un detalle amoroso y considerado por parte de Jehová. Ya lo creo. Muy bien, pues excelente, muchas gracias. Hemos cubierto, tenemos que ganar un poquito de tiempo para leer una carta, así que habéis dejado muy clara la idea. Parte B. ¿Cómo demostró Jehová su poder ante los egipcios? No habíamos hecho esa parte, ¿verdad? ¿Cómo demostró Jehová su poder ante los egipcios? Hermana González, Carolina. Sí, vemos que cuando ya el último de sus siervos había llegado sano y salvo a la otra orilla y el ejército egipcio sale detrás en persecución de ellos, vemos que en ese mismo momento, no fue casualidad, los dos muros de agua que contenían el mar se vinieron abajo y los eliminaron a todos, lo que demuestra que es un gran milagro y cómo protegía a su pueblo. Muy bien, excelente. Pues avanzamos, leemos el 15. Este relato nos enseña que Jehová es un Dios de orden, lo que nos ayuda a sentirnos seguros. También nos enseña que es un pastor cariñoso que nos cuida de maneras prácticas. Jehová nos mantiene a salvo y nos protege de nuestros enemigos. Saber todo esto nos tranquiliza mucho ahora que estamos tan cerca del fin de este mundo. ¿Qué aprende usted sobre Jehová al meditar en este relato? Hermana Lidia. Pues nos enseña varias cosas, pero por mencionar solo una, como dice 1 Corintios 14:33, Jehová no es un Dios de desorden, sino todo lo contrario, de orden y de paz. Por lo tanto, eso nos da tranquilidad y mucha seguridad. Desde luego. Hermana Olivia. Sí, también nos enseña que es un buen pastor, ¿no? Cariñoso, sabe que somos débiles y entonces nos trata así con esa consideración. Y entonces Proverbios también 1:33 nos dice que Jehová, ¿no? Al que le escucha, lo hace que resida en seguridad y que está también libre de disturbio. Y también que se debe al pavor de la calamidad, o sea que nos libra de ese pavor de la calamidad que nos hace sentir el hombre, ¿no? Porque en el relato que hemos visto, pues Jehová les ha dado ese valor tremendo que uno se mete en ese relato y es que lo vive y hasta te estremece, ¿no? Porque yo he estado en el lecho marino así cuando la marea se va y eso es horrendo, bichos, conchas, te cortan las plantas de los pies. Entonces ese relato me ha hecho sentir que Jehová es tan bueno, misericordioso, que hasta eso se ocupó de que no le fastidiara los pies. Gracias, Olivia. Vamos a continuar. Leemos el párrafo 16, por favor. Jehová también cuida hoy a sus siervos como grupo, tanto en sentido espiritual como físico, y seguirá haciéndolo durante la gran tribulación que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, seamos jóvenes o mayores, tengamos buena salud o suframos alguna enfermedad o discapacidad, no sentiremos miedo cuando llegue la tribulación. Al contrario,
recordaremos estas palabras de Jesucristo: levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. No perderemos la confianza ni siquiera cuando empiece el ataque de Gog, una coalición o grupo de naciones mucho más poderosas que el faraón. ¿Por qué estaremos tan tranquilos? Porque sabemos que Jehová no cambia. Él volverá a ser un Salvador amoroso y considerado. ¿Cómo podemos beneficiarnos de analizar la manera en que Jehová salvó a los israelitas? Aquí hay oportunidad de ofrecer varios comentarios. Hermana Morata, Paloma. Pues nos tranquiliza saber que Jehová como grupo también los cuida a nosotros, igual que hizo con los israelitas, tanto en sentido espiritual y físico. Y Él seguirá haciéndolo cuando llegue la gran tribulación, así es que no deberíamos sentir miedo. Excelente. Hermana Bonachela, Yolanda. Sí, sea cual sea la inquietud que podamos tener en cuanto a los sucesos venideros, lo que tenemos claro es lo que dice Lucas 21-28, que podemos levantar nuestra cabeza erguidos porque nuestra liberación se acerca. Él es un Dios salvador, no cambia, lo hizo en el pasado y lo seguirá haciendo con su pueblo en el futuro. Desde luego. El hermano detrás de Pablo. Sí, y es interesante tener en cuenta cómo Jehová provee incluso la salida para supervivencia de su pueblo. O sea que lo que vemos en el texto de Isaías 26:20, donde dice: anda, pueblo mío, escóndete, ¿verdad? O sea, como eso dando a entender que el pueblo de Jehová recibirá protección, lo mismo que recibió aquellos que escucharon la voz de Moisés como representante de Jehová. Pues nosotros también tenemos que estar dispuestos, incluso ahora en los últimos días, a obedecer las instrucciones que a través de su esclavo fiel, el cuerpo gobernante y los ancianos en las congregaciones, para que así podamos ser protegidos en la gran tribulación que se avecina. Es verdad, muy bien. Hermano Reyo, Juan Carlos. Sí, también nos da confianza el saber cómo Jehová protege a sus siervos, el que en un futuro, el hecho de que el ataque de Gog o esta coalición o grupo de naciones que serán mucho más poderosas que el faraón y su ejército, pues nos da la tranquilidad y confianza de que Jehová nos va a proteger. Muy bien. La nota al pie tiene un comentario muy interesante también, ¿verdad? Que no queremos dejar a un lado, porque muchas personas encajan en lo que dice la nota, en Israel y ahora, ¿verdad? Manuel Rodríguez, Antonio. Es muy interesante esta nota, porque habla de que, claro, los que sobrevivan al Armagedón, como son personas que al decir sobrevivan estarán vivos antes del Armagedón, pues harán muchos con enfermedades o con dificultades físicas, etcétera, y que como Jesús curó las enfermedades, será los que cure, pues que los resuciten después del Armagedón, te harán con cuerpos limpios físicamente incluso, ¿no? Así que es interesante que los resucitados no van a recibir las curaciones de Jesús porque estarán curados ya. Sí, los que pasen. Exacto. Y si tenemos el iPad, ¿verdad? Vamos viendo ahí en la foto, pues hay personas mayorcitas con problemas, ¿verdad? 3 millones de personas, 1,5 kilómetros, dice las publicaciones, toda una noche ahí, o buena parte de la noche pasando. Jehová los cuidó, Jehová nos cuidará. Leemos el párrafo que cierra el artículo, por favor. En este artículo hemos visto solo 3 de los muchos ejemplos que demuestran con cuánto amor y consideración cuida, dirige y salva Jehová a su pueblo. Meditemos en ellos. Al hacerlo, fijémonos en detalles que nos enseñan aspectos sutiles de la personalidad de Jehová. Esto agradará aún más sus maravillosas cualidades en nuestra mente y corazón y fortalecerá nuestra fe y el amor que le tenemos. El siguiente artículo analizará cómo podemos imitar a Dios y ser considerado en 3 campos: la familia, la congregación y la predicación. Muchas gracias, hermano Díaz, por la lectura, que hoy ha sido intensa, sí que la apreciamos mucho. Parte A. ¿Qué debemos hacer para obtener beneficios de los relatos bíblicos sobre la manera en que Jehová cuida a su pueblo y cuáles serán esos beneficios? Básicamente, ¿qué tenemos que hacer para obtener beneficios de estos relatos, verdad?
hermana Conde, Paloma. Pues debemos meditar en estos relatos y fijarnos, como decíamos, en los detalles que nos dicen aspectos de la personalidad de Jehová. Así que al meditar, pues eso nos garantizará en nuestro corazón cómo Jehová nos fortalece la fe, y eso acrecienta el amor que le tenemos y nos da confianza en Él, que Él nos va a proteger. Excelente. Parte B, que analizaremos en el siguiente artículo, Jehová mediante, domingo. ¿Cómo podemos imitar a Dios y ser considerados en 3 campos? La familia, la congregación y la predicación. Estupendo. Pues aplicar al mayor grado que podamos, nunca como Jehová, esto en los 3 campos mencionados. Hacemos las preguntas de repaso, que permiten todavía ofrecer algunos comentarios. ¿Cuándo ayudó? Perdón, hagamos toda la pregunta, si no queda raro, ¿verdad? ¿Qué aprendemos del trato considerado que mostró Jehová cuando ayudó al joven Samuel? ¿Qué aprendemos del trato considerado, hermano Salvanés, Pablo? Pues que Jehová comprende las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes, que tienen que actuar con mucho valor en el colegio o al predicar a personas mayores, y no solo lo comprende, sino que también está dispuesto a ayudarles y a darles los medios para que puedan hacerlo de una manera digna. Muy bien. ¿Qué mostró Jehová con Samuel? Como comentábamos, 12 añitos, 90, tal vez ya, 80 y tantos, el sumo sacerdote. ¿Cómo manejó Jehová eso? Que nos impresiona. Hermano de Lucas, Enrique. Pues de una manera sabia y muy considerada. Es decir, el mensaje era contundente al principal, al sumo sacerdote principal, pero lo manejó de tal forma que ahora fue Elí el que tuvo que tomar la iniciativa para abordar a Samuel. Samuel tenía miedo de darle ese mensaje, pero Elí le insistió. Y ahora también Elí sabía que el mensaje venía de Jehová. Sí, Jehová es infinitamente sabio y considerado, tiene todo en cuenta y ahora nos da siempre las mejores indicaciones teniendo en cuenta todos estos factores. Excelente, qué bien. ¿Qué aprendemos del trato considerado de Jehová cuando le mandó a Moisés que fuera el líder? Hermano Morata, José Ramón. Pues que Jehová es un Dios amable y paciente, ya que el mismo Dios todopoderoso que actuó para salvarle de niño le estaba dando ahora un mandato y le estaba diciendo que iba a estar con él, y aún así no paraba de poner excusas. La amabilidad de Jehová al final consiguió que Moisés fuese un líder que reflejase las mismas cualidades con su pueblo. Muy bien, excelente. Hermano Jerónimo. Y también podemos tener la tranquilidad de que Jehová siempre nos proporciona los medios que necesitemos para cumplir la voluntad que nos ha encomendado. Muy bien. Y la tercera pregunta, ¿cómo mostró Jehová consideración cuando Israel salió de Egipto? Hermano Salvanés, Jaime. Pues bueno, parecía que no tenían escapatoria del ejército de Faraón, pero Jehová usó su mano y lo sacó de aquella terrible situación. Además, como se nos muestra, hizo que pudieran pasar de manera cómoda, sin que hubiese ningún tipo de problema, y de esta manera pues Jehová muestra esa consideración y nosotros podemos estar seguros de que Jehová nos va a ayudar siempre que nos enfrentemos a nuestros enemigos. Muy bien, excelente. Pues muchísimas gracias a todos, hemos disfrutado de un excelente artículo. Una cosa que yo aprendí en el artículo, por si alguien se lo preguntó y no tenía la respuesta, yo estaba equivocado. Cuando se habla en la Biblia de la nube y la columna, yo pensaba que eran 2 cosas diferentes. Pero el libro Perspicacia dice que no, que era lo mismo, solo que la nube era de día y por la noche se tornaba en columna de fuego. Si buscamos bajo nube, encontramos esa explicación. Si cambiaba. Por el día era una cosa y por la noche se tornaba en otra. Así, pues hemos aprendido muchas cosas sutiles hoy, ¿verdad? Que Jehová nos enseña por medio de su organización. Pues tenemos una... Vamos a dar gracias a Jehová por 2 horas de buena reunión. Muchas gracias por vuestros comentarios. Nos han permitido acabar exactamente a tiempo. La canción para concluir es la número 10. El tema de la misma, alabemos a nuestro Dios Jehová, basada en el Salmo 145, versículo 12. Y después el hermano Fernando Fonseca concluye con oración, canción número 10.